En este vídeo te explico en qué consiste un tratamiento quirúrgico para una hernia discal cervical. En primer lugar, una breve introducción de qué es la hernia discal y que te hagas un poco de idea de la estructura de unas vértebras cervicales. Vemos aquí que hay una vértebra, una segunda vértebra y hay un disco en medio, ¿verdad? Este disco se comporta como un colchón, relleno en este caso es un colchón relleno de gelatina, ¿de acuerdo? Entonces, el disco está preparado para todos los movimientos de la vida cotidiana, el correr, el saltar, el mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás, todo eso está preparado. El disco está preparado para soportarlo durante toda la vida. Pero, por diferentes motivos que luego te explicaré, puede haber en ocasiones una presión mantenida constantemente del tiempo que acaba aplastando el disco, porque lo está aplastando 24 horas al día. Y esto puede acabar haciendo que el disco reviente y genere esta hernia discal. Esto es una hernia discal que está comprimiendo la raíz nerviosa. Claro, esto da síntomas muy intensos a nivel del brazo, de dolor, de pérdida de fuerza, pérdida de reflejos, pérdida de sensibilidad, una molestia muy grande a nivel cervical. Y a veces, cuando esto es muy intenso y la hernia es muy grande, a veces no hay otro remedio que operar. La operación consistiría básicamente, aunque van evolucionando, hoy la que más se tiende a hacer es la de, por una vía anterior, es decir, por la parte anterior del cuello, ir abriendo, separando los músculos y tienden a extirpar el disco, que es al final el que se ha roto y está comprimiendo el nervio, como te he enseñado en esa imagen, poner una prótesis y soldarla. A veces se pueden dejar la prótesis, normalmente siempre se sueldan las dos vértebras con una placa de titanio atornillada con dos tornillos aquí abajo y la plaquita une las dos vértebras para que deje de haber ese movimiento que al final ha deteriorado el disco que ha producido la hernia discal. Esa sería la operación más frecuente. A veces también, antiguamente se hacía, quitar el disco e introducir dentro un cachito de hueso de la cadera, de la cresta ilíaca, para que en 2 o 3 meses siguientes se soldase, si tiene una masa ósea, que soldase las dos vértebras, eso se llama una artrodesis. Se soldase las dos vértebras y dejara de haber movimiento en esa zona y por tanto dejaba de haber irritación en el nervio, no había compresión en el nervio. Puede haber otras operaciones menores, como pueden ser inyectar ozono en la zona de la hernia que te he explicado, porque el ozono ayuda a reabsorber esa zona que ha sobresalido del disco, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces se puede volver a reproducir. Esta operación de la placa que quita la movilidad es más definitiva. Tiene un problema, que si quitas la movilidad en un segmento de las vértebras cervicales, el cuello tiene que moverse. Como vemos aquí, el cuello tiene un montón de discos, tiene 7 articulaciones y el cuello se sigue moviendo. Si has quitado movilidad de un disco, el que está inmediatamente encima o inmediatamente debajo tendrá que suplir esa falta de movilidad. Y por lo tanto, tarde o temprano se suele hacer una hernia discal en el disco de arriba o en el de abajo. Sí que es cierto que si el origen de la hernia es puramente traumático, una hernia por un accidente de tráfico, la operación se hace inevitable, con muy buen resultado y a veces no siempre se tiene por qué hacer una hernia encima, evidentemente. El problema está, o yo matizaría, cuando la hernia ha venido por no un problema traumático, sino ha venido poco a poco. Personas que han tenido siempre el cuello mal, que siempre se quejan del cuello, que han tenido varios tortícolis. En estos casos muchas veces la hernia es la consecuencia, es la causa del dolor, pero a su vez es la consecuencia de todo un proceso, por una tensión mantenida de todos los músculos cervicales durante mucho tiempo, acaban aplastando ese disco, como te he explicado anteriormente, y la hernia es la consecuencia. Con lo cual, si solo tratas la consecuencia, es decir, tratas la hernia con una operación, el problema, el origen sigue estando. Es decir, esa tensión muscular mantenida, es aquí donde se hacen otras hernias discales. ¿Por qué se produce esta tensión muscular mantenida? Siempre por reflejos nerviosos, vinculados a la crispación, a los enfados, a los conflictos a veces familiares, que afectan al hígado, y el hígado provoca una contractura cervical siempre al lado derecho, y hernias discales cervicales. O tensiones emocionales del tipo amargura, crispación, disgustos, que afectan a la vesícula biliar, y esta vesícula dará una rigidez en la zona cervical que suele llegar hasta la nuca, con dolores de cabeza, con mareos, y que tarde o temprano acabará provocando una hernia discal cervical izquierda. O tensiones emocionales del tipo estrés laboral, no desconectar del trabajo, obsesión con temas laborales, positivos o negativos, pero acaban afectando al estómago. Y el estómago repercute en la zona cervical izquierda, provocando también hernias discales, a veces de forma muy repentina, al lado izquierdo.
Por eso en estos casos donde la hernia ha venido poco a poco, no ha habido un factor claramente traumático, deberías tener en cuenta cuál es el origen y tratarlo. Porque si solo te operas sin tener en cuenta el origen, el problema es fácil que no se te quite del todo, es decir, que el resultado de la operación no sea óptimo y que se repitan futuras hernias a otros niveles. Lo que se hace en estos casos es imprescindible tratar este sistema nervioso, es decir, proteger tu hígado en el caso de que una hernia sea derecha o la vesícula del estómago en el caso de que la hernia sea izquierda, teniendo en cuenta el origen emocional, siendo consciente de él. El primer paso es ser consciente de ese problema emocional para poderle poner barrera. Y en segundo lugar, protegiendo tu hígado con una alimentación, tu hígado, la vesícula, el estómago, con una alimentación conveniente, con tratamientos de plantas medicinales que son muy eficaces en estos casos y que van a obtener resultados a veces increíbles en una hernia discal. En cualquier caso, toda esta información sobre estos tratamientos de plantas medicinales, de alimentación, de ejercicios, de automasajes, los puedes encontrar en tu portal de fisioterapia online.